Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Gran Santander que nos sintonizan en este momento acá en su programa Actúa en Derecho, programa con responsabilidad social que está dispuesto siempre a despejar las dudas jurídicas que tengan los habitantes del Gran Santander. Hoy nuestra compañera habitual, la doctora Marlene Murcia, nos acompaña el día de hoy para este programa que va a estar enfocado a ser consultorio jurídico, atender todas las consultas que ustedes como televidentes nos llamen y nos consulten aquí a este grupo de profesionales. Doctora Marlene, muy buenas tardes. Hola, doctor Reinaldo, buenas tardes para todos nuestros televidentes, cordial saludo. Esta tarde vamos a hacer nuestro tradicional consultorio jurídico, entonces esperamos sus llamadas, nos pueden estar consultando temas sobre familia, sucesiones, nos pueden estar consultando temas sobre uniones maritales de hecho, contratos de arrendamiento, títulos, valores, problemas de embargos, en fin. Es esta más o menos la gama en la que tradicionalmente desarrollamos nuestro consultorio jurídico y esperamos que estén muy atentos con todas las inquietudes que tengan para que nos estén llamando y podamos ayudarlos, podamos darles esos primeros auxilios jurídicos y ustedes sepan si pueden resolver la situación por ustedes mismos o si necesitan realmente contratar los servicios de un profesional del derecho. Son inquietudes que a menudo tienen todos los ciudadanos, siempre tienen una consulta jurídica. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Leobardo Latorre, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Autónoma de Bogotá. También hizo parte de la Comisión Interinstitucional para el monitoreo del sistema penal acusatorio en convenio con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido a Actúa en Derecho. Bueno, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de Actúa en Derecho, a la doctora Marlene y por supuesto a usted, doctor Reinaldo, muy honrado de poder participar en su programa. Bueno, en las aulas de clase siempre nos han dicho que el derecho es una ciencia viva y cambiante acorde a las necesidades de la ciudadanía y tiene un marco de acción bastante amplio. Por eso diariamente tenemos noticias de qué está sucediendo con todo nuestro ordenamiento jurídico. El día de ayer la Corte Constitucional, antes de empezar con nuestra dinámica normal, se pronunció respecto a la constitucionalidad que tenían las sesiones virtuales del Congreso de la República. Situación muy importante, ya que este es el órgano legislativo y que marca la ruta normativa de todo nuestro ordenamiento. Aquí esta nota para entrar en contexto. Las deliberaciones. A través de un comunicado, la Corte Constitucional explicó que es el Congreso de la República el que debe decidir de manera autónoma e independiente la realización de sesiones no presenciales o virtuales durante el tiempo de aislamiento preventivo obligatorio. Con votación de 5 votos a favor y 4 salvamentos de voto, declaró inconstitucional el artículo 12 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo del año que avanza, el cual habilitaba a los órganos del poder público para el ejercicio virtual de sus funciones constitucionales. El magistrado Rojas advirtió que en esta decisión la Corte Constitucional se pronuncia sin prejuicio de las garantías sobre la salud y especial protección de todas las personas que integran el Congreso de la República y su cuerpo de funcionarios y empleados, dando a entender que no necesariamente el fallo implica una vuelta a las sesiones presenciales. La sentencia solo surte efectos hacia el futuro. Las deliberaciones y decisiones virtuales del legislativo se entienden legítimamente emitidas por cuanto se presumía su constitucionalidad. Como un hecho positivo calificó el presidente del Congreso de la República porque reconoce la independencia de este y no afecta a los proyectos de ley aprobados. Acatamos
y respetamos la decisión de la Honorable Corte Constitucional tomada en el día de hoy. Segundo, esta decisión de hoy es una decisión para celebrar en el Congreso de la República, ya que reviste de legalidad y de constitucionalidad todas las decisiones tomadas en el Congreso de Colombia. El senador Roy Barreras precisó que la medida de la Corte Constitucional es una gran noticia para la democracia y el equilibrio de poderes. Gran noticia para la democracia y el equilibrio de poderes. Gracias, Corte Constitucional. Era inaceptable que el gobierno abriera peluquerías, iglesias, espectáculos y mantuviera con decreto ilegal y complicidad de muchos el Congreso anulado. La medida no invalida las leyes aprobadas, entre ellas la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, niñas y adolescentes. Bueno, esta es una decisión y un pronunciamiento muy importante, ya que había una incertidumbre en todo el ordenamiento normativo de que si eran constitucional o no era constitucional todas esas actuaciones que había tenido el Congreso de la República de forma virtual. Doctora Marlene, ¿qué podemos acotar al respecto? Bueno, pues yo estoy de acuerdo con algunas voces que se han pronunciado y dicen, por ejemplo, que no puede decirse que si las sesiones fueron inconstitucionales, las decisiones tomadas sí lo son. La Corte argumenta que pues se privilegia la presunción de constitucionalidad, pero yo estoy de acuerdo con las voces que dicen que no es posible que si las sesiones virtuales se caen, las decisiones queden en firme. No sé, nuestro abogado especialista, doctor, ¿usted qué opina? Bueno, ese es un tema que sin duda ha traído bastante conflicto en el pensamiento de toda la jurisdiccionalidad en Colombia. Sin embargo, a mí me parece que las reglas están claras. Vamos si ustedes me lo permiten, a resolver el tema, digamos, en unos 5 o 6 punticos que son importantes de tratar. Lo primero que hay que decir es que la inexequibilidad decretada por la Corte Constitucional se fundó en la consideración de que el Congreso legisló virtualmente al amparo del artículo 12 del decreto 491, del decreto ley 491 de marzo de 2020. Y eso sugiere que hubo una intromisión del Poder Ejecutivo en el Legislativo, en tanto que precisamente por eso estimó la Corte que hay un desequilibrio de poderes, se rompió el equilibrio de poderes y por esa vía se modificó una ley orgánica que es la Ley Quinta de 1992, es decir, la ley por medio de la cual se expide el reglamento del Congreso, es decir, del Senado y de la Cámara de Representantes. En segundo lugar, decir que en otras palabras, el Congreso, tanto Senado como Cámara de Representantes, debieron sesionar amparados, digamos, en el artículo 3 de la citada Ley Quinta del 92, que establece unas fuentes de interpretación de esa ley, porque señala que cuando el reglamento no se encuentra a disposición, en el reglamento no se encuentra a disposición aplicable, entonces en su defecto pueden acudirse a materias o procedimientos semejantes o a jurisprudencia y doctrina constitucional. Luego entonces por esa vía perfectamente pudo el Congreso, digamos, sacar una resolución interna que le permitiera no dejar que se entrometiera, por decirlo así, el Ejecutivo, sino que ellos desde su propia normativa producir el reglamento. Doctor Lobardo, perdón que lo interrumpa, doctor Lobardo, igual pues en estas sesiones virtuales se estaban desarrollando decisiones muy importantes que podían modificar el andamiaje jurídico, especialmente del derecho penal, cuando estamos hablando de la dosificación de las penas, temas muy mediáticos, como los vimos en el último semestre, de violadores de niños menores de edad. Sí, efectivamente ese, digamos que es un temor que salta a la vista. He escuchado algunos comentarios
de algunos colegas importantes juristas que tienen la preocupación precisamente de que haya resultado ambivalente o contradictoria esa decisión, en el sentido de decir que solamente se cumple con efectos hacia el futuro y que de todas maneras deja en pie algunas decisiones, como esa modificación constitucional de la cadena perpetua, que sin lugar a dudas pues es muy importante para Colombia, pero hay que verlo desde el punto de vista constitucional. Resulta que la Corte Constitucional ha tenido una trayectoria determinada, un lineamiento determinado en ese sentido, y por decir algo, en la sentencia C619 de 2003 señaló que la inconstitucionalidad se deriva de un vicio que generalmente acompaña la norma desde que nace al mundo jurídico, pero que solo es declarado cuando aquella es sometida al examen de constitucionalidad. Sin embargo, como es posible que esa norma haya tenido consecuencias en el tráfico jurídico antes de ser declarada inexequible y que existe controversia, digamos, en ese aspecto, particularmente frente a los efectos temporales de la decisión, entonces ahí es donde se traba la controversia. Pero digamos que la Corte Constitucional ha regulado o ha acogido, digamos, desde el constituyente el desarrollo de armonizar esas posiciones y ha entendido que la Corte Constitucional tiene la potestad o tiene la facultad de modelar los efectos sustanciales y de hacer el control. Entonces, cuando se trata de ponderar asuntos tan relevantes como la cadena perpetua, pues desde luego que la Corte Constitucional prefiere por darle confianza a la expedición de esa norma, dada la presunción de constitucionalidad de que hablaba el presidente de la Corte, prefiere mantenerla incólume y no generar la excepción de los efectos retroactivos de esa inconstitucionalidad. Nuestras líneas 310-245-8548 y 648-4820. Doctora Marlene, tenemos televidente en línea. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Buenas tardes. Hágame un favor. Es que mi esposo es una persona adulta mayor, tiene 78 años. Él en el 2015 le hicieron un préstamo en una cooperativa, el cual por problemas pues se atrasó en unas cuotas y lo embargaron. Él es pensionado con el mínimo. Y desde el 2015 el préstamo fue por 9.360.000 pesos. Desde el 2015 le están descontando la mitad de la pensión. Esta es la hora y no hemos podido solucionar nada. O sea, vamos donde el abogado a ver que nos diga si ya está cancelado, porque según las cuentas de nosotros pues ya va cancelado, pero no nos solucionan nada. Entonces quisiéramos saber dónde podemos acudir o qué podemos hacer en ese caso. Doctora Marlene, ¿qué le podemos contestar a nuestro televidente? Sandra Beldaño. Bueno, doña Sandra, pues usted tendría que solicitarle al abogado que lleva el caso que presente la liquidación del crédito, porque hasta que no se presente la liquidación del crédito no van a dejar de descontarle. Entonces, usted tendría que solicitarle al abogado, usted me dice que hay un abogado que es el que los ha demandado, que presente la liquidación del crédito. Ahora, ustedes también pueden presentar la liquidación del crédito. Yo les sugiero que se acerque a un consultorio jurídico. Si no puede acercarse, no sé si están trabajando de manera presencial o de manera virtual, trate de ingresar a la página de alguna de las universidades para que le puedan ayudar con este tema, porque aquí lo que hay que hacer es que se presente la liquidación del crédito. Hasta tanto no se presente la liquidación del crédito, no le van a dejar de descontar. Entonces es bueno que presione al abogado que la demandó para que presente esta liquidación del crédito y ustedes sepan a qué atenerse.
Son las inquietudes de nuestros televidentes aquí en su programa Actúen Derecho. Seguimos invitando a todos los televidentes que nos llamen a nuestras líneas al 648-4820 y al 310-245-8548. Doctor Leobardo, usted es especialista en Derecho Penal y ha hecho parte de unos procesos muy importantes en el desarrollo de esta materia. Hoy en día hay un problema muy importante, y eso nos lo han preguntado muchos televidentes fuera de cámaras, que las personas que son indiciadas en este momento y que entran a un proceso penal, las están llevando a las estaciones de policía. Es más, después de iniciar su etapa de juicio, las llevan a las estaciones de policía porque no los reciben en los centros penitenciarios. Hay muchas familias de personas en condición de prisionalización que tienen una incertidumbre muy grande. Bueno, aquí que aplica un habeas corpus, se le están violando los derechos al indiciado. ¿Qué le podemos decir a los televidentes que nos han hecho esas consultas, doctor? Bueno, sí, sin duda el tema del hacinamiento carcelario es recurrente en nuestro país y grave, por decirlo menos. El tema de las cárceles y las penitenciarías están dispuestas, unas para atender a las personas que están en detención preventiva y otras para atender a las personas que están condenadas. El deber ser debería ser, valga la redundancia, que las personas condenadas entren en un proceso en el que a través de un tratamiento penitenciario se busque esa función de la pena que tiene que ver con la resocialización. Mientras que las personas que están en detención preventiva, como es la mayoría de los casos de aquellos que se encuentran en las estaciones de policía, deberían desde luego iniciar, digamos, una actividad dentro de una penitenciaría, dentro de una cárcel, que le permita realizar algunos talleres y algunos oficios para precisamente tratar de atemperar el hacinamiento que allí se vive. Pero como nada de eso ha tenido respuesta por el hacinamiento y por la falta de control, desde mi punto de vista y en mi opinión, de una política criminal adecuada, dirigida realmente a que las personas privadas de la libertad lo sean por la peligrosidad que representan. Vean ustedes que el derecho penal, como lo decía el maestro Claude Roxin, se define por la pena, de acuerdo a si la persona representa peligrosidad para la sociedad o si la persona representa un peligro para la sociedad. Entonces, si la persona representa peligrosidad para la sociedad, debería imponérsele una pena. Si la persona representa un peligro para la sociedad, debería imponérsele una medida de seguridad. Ese análisis, esa clasificación, ese estudio, desde luego que no lo hacen cuando la persona ingresa por primera vez o repetidamente a un centro penitenciario. Es el problema, doctor, de que las políticas criminales estén ligadas a las políticas de seguridad del Estado, definitivamente, usted lo ha definido muy bien. Doctora Marlene, tenemos mensaje de nuestros televidentes que nos escriben al 310-245-8548. Buenas tardes, mi caso es sobre lo siguiente. Soy arrendadora de un apartamento y desde hace 4 meses no he recibido pago de arriendo y los arrendatarios tampoco han hecho pago de los servicios públicos. Siempre me dicen que no tienen dinero y ni siquiera me han hecho algún abono mientras pagan la deuda completa. No sé cómo debo proceder para hacer cobro de los meses de arriendo que me deben y cómo hacer para que paguen los servicios públicos. Tenemos un contrato de arrendamiento donde incluye un fiador, pero él no fue a autenticar el contrato, un fiador, perdón, y él no fue a autenticar el contrato donde se le incluye. Es decir, solamente está el contrato entre la arrendadora, el arrendatario y yo. ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente, doctora Marlene?
Bueno, pues nuestra televidente dice que tiene un contrato de arrendamiento y el contrato de arrendamiento presta mérito ejecutivo. El contrato está firmado, el contrato se presume que es legal si un juez, o es válido si un juez no dice lo contrario. Lo que tendría que hacer nuestra televidente es, a través de los servicios de un profesional del derecho, iniciar el proceso de restitución de inmueble. ¿Qué es esto? Iniciar un proceso para que le devuelvan su inmueble, para que logre que desalojen a esa persona. Y por otra parte debe iniciar el proceso ejecutivo por el cobro de los cánones de arrendamiento. Usted tiene el contrato está debidamente firmado. Entonces el juez será el que le diga si el contrato es válido o no es válido. Pero no hay nada que usted personalmente pueda hacer, a excepción de citar a conciliar también al arrendatario. Pero yo le sugiero que contacte a un profesional del derecho e inicie el proceso de restitución de inmueble para que le devuelvan su inmueble y el proceso de cobro ejecutivo por los cánones que le están adeudando. Si había congestión en el sistema judicial, ahorita lo que se va a desbordar son los procesos de restitución de inmuebles. Tenemos al televidente en línea, doctor. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló, buenas tardes, con Gustavo Suárez Gómez. Don Gustavo, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Para pedirle grande favor a la doctora y al doctor que yo fui al consultorio jurídico y nos están atendiendo sobre el caso aquí en Piedecuesta del señor que me dé 4 meses de arriendo, el que consume drogas estupefacientes. Me acabaron de llamar de la inspección que una citación para el 16 de julio. A ver si se puede desalojar el señor. Me debe 4 meses de arriendo, consume estupefacientes, me amenaza, me tiene amenazado, chantajeado. Yo soy un hombre de 62 años y el hombre es de 26 años y me tiene así todo enfermo, todo. Yo sufro de la tensión. ¿Qué puedo hacer, doctor y doctora? Ayúdenme, colabórenme en mi situación. Doctor Leobardo. Muy amable. Don Gustavo, muchísimas gracias. Doctor Leobardo, ¿qué le podemos contestar a don Gustavo? Bueno, a mí me parece que en efecto, si ya hay una citación a ese despacho, allá es donde se puede precisamente en primera instancia tratar de solucionar por vía de una conciliación y obtener una orientación específica sobre el caso de este señor. Como lo decía la doctora Marlene, estos temas de arrendamiento, pues desde luego que el hecho de que el decreto presidencial haya permitido que los arrendatarios no paguen o no cubran el canon de arrendamiento hasta el 30 de junio, no quiere decir que no tengan la obligación de pagar. El contrato entonces tiene que ejecutarse, si es del caso, e intentarse la restitución del inmueble. Pero como él ha sido citado en una comisaría, en la comisaría sin duda en esa citación él deberá explicar cuál es su situación y la mejor orientación se la podrán ofrecer allá. Doctor Leobardo, aquí hay un agravante en el caso que nos expone nuestro televidente Gustavo. Usted que es especialista en derecho penal, ¿qué pasaría si, llegado el caso, esa persona que está habitando en este momento el inmueble estuviese expendiendo sustancias psicotrópicas y no solamente las estuviera consumiendo? ¿Qué repercutiría eso con el dueño del inmueble? Y precisamente esa es la razón por la que urgentemente debe ir a la comisaría, porque de llegarse a detectar o de llegarse a encontrar en flagrancia o que la policía realice un allanamiento a esa vivienda y encuentren estupefacientes allá, el inmueble puede verse afectado precisamente porque sería un bien que se presta para realizar el delito y podría incluso llevarse a extinción de dominio. Situación que es muy grave para el propietario del inmueble. Entonces, el acudir a la comisaría le va a ayudar bastante. Doctora Marlene, la restitución de inmueble en este proceso puede blindar a don Gustavo
eventualmente si hay un proceso de extinción de dominio, para este proceso? ¿Puede blindarlo, puede proteger su inmueble con este proceso? Pues exactamente no sabría decirle. El proceso de extinción de dominio ya es un proceso que va a la esfera del derecho penal. Entonces, él podría ser una prueba a su favor de que él ha hecho todo para que ese señor que está cometiendo la conducta penal le devuelva su inmueble, ¿cierto? Podría ser una prueba. Lo más aconsejable es que, claro, inicie el proceso de restitución, pero ahorita pues cumpla con la cita que tiene en la comisaría para ver qué solución le brindan allá, pues porque todavía el tema está ahí en esfera de la comisaría de familia. Pero sí, inicie el proceso lo más rápido que pueda, porque creería yo que le sirve para demostrar que usted no está de acuerdo con la conducta que está desarrollando la persona que vive en el inmueble. Tenemos televidente en línea. Lady, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lady, ¿cuál es su inquietud? Disculpe, lo que pasa es que quisiera que me asesoraran sobre el respecto de que yo compré un inmueble con una expareja, ¿sí? Y esa expareja no quiere hacer repartición de bienes y nosotros lo compramos en sociedad hace aproximadamente unos 8 años. En el momento nosotros no convivimos ni nada. Yo vivía en mi inmueble, pero salí de viaje y él se quedó con eso y dice que no. Entonces lo tenía demandado por una abogada. Y como pues en el momento ahorita yo estoy sin trabajo, soy desempleada, veo 2 mis hijas pequeñitas, no tengo ingresos para abogados ni nada. En la situación en que yo estoy ahorita, económica, pues no es la mejor. Entonces esto, no sé a quién puedo yo acudir o quién me pueda colaborar para que me ayuden a hacer valer mi derecho sobre ese inmueble. Lady, muchas gracias. Doctor, vemos que es una santandereana, cabeza de familia, una situación muy complicada en este momento. ¿Qué le podemos decir a Lady, nuestra televidente? Bueno, el caso de ella definitivamente debería llevarse por un proceso en el que ella busque el divorcio, si fue que fue una relación conyugal formalizada, o declarar la unión marital de hecho y proceder a la liquidación. Pero por otra parte, si es que los dos aparecen dentro de la escritura como copropietarios dentro del oficio de la certificación de registro de instrumentos públicos, pues podría intentarse un proceso divisorio. Yo particularmente no soy civilista, pero es lo que entiendo del derecho civil y me parece que ahí, digamos, en el campo penal no habría mayor cosa que revisar, a menos que de alguna manera ella se esté viendo afectada por una relación violenta o de amenazas. Doctora Marlene, doctor Leobardo, vamos a una pausa comercial y enseguida continuamos aquí en Actúe en Derecho. Continuamos en su programa Actúe en Derecho, tema consultorio jurídico. Los invitamos a que nos sigan llamando a nuestras líneas al 648-4820 y nos escriba a nuestra línea de WhatsApp para que ustedes nos expresen cuáles son sus inquietudes jurídicas y acá los profesionales que están invitados a este programa puedan solucionarlas. Tenemos un mensaje de WhatsApp. Buenas tardes, mi empleador me puede obligar a tomar en esta cuarentena los 3 periodos de vacaciones que tenía pendiente, ya que soy personal de manejo y confianza. Entiendo que uno de los requisitos de las vacaciones es poder disfrutar del periodo, por eso cuando uno está en vacaciones y se incapacita, las vacaciones se suspenden. Y en este momento, por la cuarentena, no puedo disfrutar de mis vacaciones. Doctor Leobardo, son situaciones excepcionales con las que no se contaban antes. Son situaciones que se han tenido que ir en el transcurso del tiempo, el ordenamiento normativo, irse adecuando para poderle dar solución a todas estas inquietudes que están saliendo, que son nuevas situaciones para todos nuestros televidentes. Sí, en efecto, desde luego que lo que se ha dicho reiteradamente sobre el tema es que tienen que tratar primero que todo
de mediar un acuerdo entre el empleador y el empleado para evitar precisamente que se afecte la empresa y que al tiempo el empleado pues sufra una mengua en el interés. A mí me parece que como él es una persona un empleado de confianza y manejo, pues su compromiso con la empresa es todavía mayor y el periodo de vacaciones que puede tomar lo puede acordar fácilmente con su empleador. Doctor, el gobierno nacional ha sacado muchas medidas para que a través, oigan muy bien con ese término, a través de la autonomía de la voluntad de las partes, ya sea con temas inmobiliarios, temas laborales, ellos puedan a través de la voluntad subsanar todas estas situaciones que se están presentando y llegar a un mediano acuerdo. Pero vemos que ya se está siguiendo la vida jurídica de muchos decretos que ha expedido el gobierno nacional y como es la autonomía de la voluntad, ninguno se ha obligado a llegar a un acuerdo. ¿No creería usted, doctor, que el gobierno nacional debería ser más explícito en estos decretos para que la gente llegue a un acuerdo y no llegue a esta situación que está llegando muchos ciudadanos? Sí, desde luego. Desafortunadamente, la mayoría de decretos que se han expedido han mostrado cierto halo gaseoso donde no se concretan realmente todo este tipo de situaciones. De todas maneras, siempre debe mediar el consenso, pero si hay una imposición por parte del empleador, a mí me parece que lo correcto es también acudir a la instancia que naturalmente debe empezar a resolver el conflicto, que es el Ministerio de Seguridad Social y del Trabajo. Son conflictos y son situaciones que ustedes los televidentes pueden llamar a nuestras líneas 310-245-8548 o al 648-4820. Tenemos televidente en línea, doña Consuelo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En este momento me encuentro en el Caquetá. Yo vivo en el sur del país, tenemos televidente del sur del país. Bueno, doña Consuelo, ¿nos puede volver a repetir que la comunicación está algo complicada? De 25 años. Bueno, nosotros nos separamos y hace 2 años. Perdón, doña Consuelo, si quiere repítanos nuevamente su inquietud, que ahora sí la estamos escuchando con mejor señal. Que la adquirimos, es el patrimonio familiar subsidiada, la adquirimos mientras vivimos 25 años. Nosotros nos separamos hace 2 años. Cada uno vive fuera del inmueble. En este momento el inmueble está arrendado. Mi pregunta es, ¿podría de pronto él vender el inmueble sin mi presencia o mi consentimiento? Y si fuera así, si se llega a la venta del inmueble, hay 4 hijos mayores de edad, esa venta del inmueble se repartiría en partes iguales. Bueno, lo que le logré entender a doña Consuelo es que es un inmueble, doctor Leobardo, con afectación familiar, ¿sí? Ella con su compañero permanente convivió durante 25 años. La pregunta es, ¿ella puede disponer en este momento de ese inmueble? Bueno, a mí me parece que lo primero que tendría que hacerse ahí, dada la situación que vive doña Consuelo, que vivió doña Consuelo, es establecer si hubo una unión marital de hecho y en caso de haber sido eso cierto y haberse... Sí, primero definir su situación civil, sí, claro. Dentro de esa unión marital de hecho, pues proceder a liquidarla, porque si en este momento el inmueble, digamos, está en cabeza de él como único propietario y ella
es quien lo vende, pues estaría vendiendo algo que no le pertenece. Entonces, a mí me parece que lo primero es resolver el tema de si hubo o no una unión marital de hecho y proceder a la liquidación. 310-245-8548 y 648-4820 son las líneas que tenemos habilitadas para que ustedes nos llamen, nos consulten y nos digan cuál es la situación jurídica que necesitan consultar en este momento. Tenemos mensaje de nuestra línea de WhatsApp 310-245-8548. Buenas tardes. Esa era una pregunta. Mi nombre es Carlos y mi caso es el siguiente. Con mi esposa hace 3 meses empezamos a tener problemas. Nosotros tenemos una casa y ella dice que me tengo que ir. Si no me pone orden de desalojo y en estos momentos no tengo a dónde ir, pues estoy sin trabajo. ¿Qué se debe hacer si ella no llega a ningún acuerdo? ¿Cómo hago para poder vender, repartir bienes, puesto que tenemos 2 hermosas hijas? Muchas gracias. Doctor, estas son situaciones que se están dando también después de estos 3 meses de confinamiento, que la convivencia ha sido muy complicada y acá se presentan 3 situaciones. Resolver la situación civil, la situación de las menores de edad y la situación del inmueble. Sí. Y como hemos dicho antes, lo primero que tiene que resolverse ahí es establecer cuál es el vínculo que los ha unido a ellos, porque resulta que, y todos lo sabemos, de pronto en el mundo normal la gente se dicen esposos, pero resulta que en realidad han tenido es una convivencia, una unión. Los efectos jurídicos son distintos. Hay que determinar esos efectos jurídicos, eso es lo primero. Si en realidad son personas casadas o se ha establecido la unión marital de hecho, volvemos otra vez a indicar que lo que se debe hacer o bien es adelantar un proceso de divorcio, de separación de bienes o liquidar la unión marital de hecho. Tenemos llamada de una de nuestros televidentes, doña Olga Ramírez. Doña Olga, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Mire, doctor, lo que pasa es que mi hijo tuvo un problema con justicia hace 2 años. Él pagó 1 año de casa por cárcel. Él estuvo privado de su libertad. Sí, ¿sí? Casa por cárcel, por hurto. Ok. Pero a él le quitaron la moto cuando fue el hurto. Y en la sentencia daban la orden y tenemos el documento de que la moto fuera entregada. Y esta es la hora y la moto no nos la han entregado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Doña Olga, lo que le logramos entender es que en el momento que hicieron la captura de su hijo, él iba en un vehículo. Sí, él era mototaxista. Ese vehículo fue retenido el vehículo, tiene medida cautelar también. Sí. Y después de que su hijo pagó su sentencia, esta es la hora que no se ha entregado el vehículo. Porque cuando a él le dictaron la sentencia, dieron la orden de que la moto fuera entregada. Porque la moto no es de él, es de la esposa. Entonces dieron la orden de que la moto fuera entregada. Y esta es la hora y no nos la han entregado. Doña Olga, muchas gracias. Doctor, ¿qué podemos contestarle a nuestro televidente? Bueno, ahí parece que no se trata de un caso de comiso, es decir, la moto no se utilizó para realizar la conducta punible, sino que era seguramente algún elemento que él tenía en ese momento cuando se produjo el hecho. Lo cierto es que ya habiendo un pronunciamiento de un juez, de una autoridad judicial, pues desde luego que tiene que hacerse el reintegro del vehículo. Tendría que hacer la solicitud, si es que no la ha hecho, anexando desde luego la carta de propiedad, la tarjeta de propiedad y los elementos de juicio que lleven a la autoridad judicial competente o a la persona, a la autoridad que tiene en este momento la motocicleta, que supongo yo que debe estar en algún patio, alguna garaje que le presta servicios a la Administración de Justicia, y para que le hagan la entrega del vehículo. Si no llegaran a hacerlo, pues los funcionarios que están reteniéndola
podrían verse incursos en un delito, que desde luego sería materia de estudio puntualmente y de una denuncia que obligatoriamente habría que presentar para ese efecto. Con base a la denuncia que hizo nuestra televidente, sería un daño, una afectación que estaría teniendo al patrimonio de las personas que, como ella nos lo dijo, ya pagaron su pena privativa de su libertad y pues serían muchos meses de parqueadero que estaría pagando en este momento ese inmueble. Nuestras líneas 310-245-8548 y 648-4820. Tenemos mensaje de WhatsApp. Buenas tardes, doctores. A varios hermanos, mis papás nos dejó una herencia con casa. Solo vive en ella un hermano. Me dicen que el resto de hermanos, después de 20 años, perdemos los derechos de la herencia. ¿Esto es cierto? Gracias. Doctor Leobardo, ¿qué le podemos contestar a nuestro televidente? Yo creo que si han transcurrido 20 años desde la muerte del causante, pues lo que se pudo haber esperado es que hubiesen iniciado hace mucho tiempo la partición. Sí, señor. Si no se hizo esa sucesión, pues el propietario podrá alegar una prescripción adquisitiva, y buscar, sí, señor, un proceso de prescripción adquisitiva. De quedarse con el bien, ¿cierto? Pero si eso no ha ocurrido, ellos al tiempo pueden todavía, considero yo, iniciar la acción para tratar de que se les reconozca el derecho como herederos. Nuestra línea 648-4820, tenemos otro mensaje de WhatsApp de nuestros televidentes que tienen consultas jurídicas al respecto. Yo le escrituré a mis hijos mi casa. En las nuevas escrituras me reservé el derecho de la nuda propiedad y usufructo. Quisiera saber, en caso de que mis hijos presenten peligro de embargo, ¿la propiedad mencionada podría ser embargada? Doctor Leobardo, ¿qué le podemos contestar a nuestro televidente? Sin duda, entiendo que si no hay una afectación familiar o un patrimonio de familia que proteja la propiedad, el embargo procede no solamente contra el bien, sino también me parece que el usufructo podría verse afectado en ese caso, porque de todas maneras al tercero que alega la obligación, el acreedor, pues no tendría que ver con el hecho de que la señora se haya reservado el usufructo, porque el usufructo es sencillamente para garantizar que las personas que aparecen como propietarias del inmueble no lo vayan a vender, pero el hecho de que se obliguen y afecten el inmueble, a mí me parece que sí afecta también la nueva propiedad de ella. Nuestras líneas 310-245-8548 y 648-4820. Continúen llamándonos para que podamos despejar esas inquietudes jurídicas que ustedes viven a diario, los televidentes del Gran Santander. Vamos con una pausa comercial y ya continuamos aquí en su programa Actúe en Derecho. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. El día de hoy, consultorio jurídico. Nuestra línea es 648-4820 y escríbanos a nuestra línea de WhatsApp para poder despejar las inquietudes jurídicas que ustedes tengan en el Gran Santander. Tenemos mensaje en línea, el mensaje de WhatsApp. Buenas tardes, me hace el favor y me informa si en una propiedad horizontal, estábamos hablando de propiedad horizontal, hablamos de conjuntos residenciales. Una propiedad puede arrendar el apartamento por noches, ya que estamos perjudicados los que arrendamos por año, con contrato, y ella nos entra a cualquier persona, como viciosos venezolanos, y a altas horas de la noche consumen vicio y en las zonas comunes. ¿A dónde puedo dirigir? ¿Me puedo dirigir? Muchas gracias. Doctor, ¿qué le podemos contestar a nuestra televidente? Bueno, habría que ver cuál es el reglamento de propiedad horizontal. Si en ese reglamento de propiedad horizontal se hace la prohibición de hacer arrendamientos por más de 3 meses o diarios. En todo caso, por lo general, las propiedades
tienen dentro del reglamento de propiedad horizontal o dentro del reglamento interno estipulado o establecido ese tipo de reglas. En muchos casos, si la persona arrienda por días, arrienda por meses o por horas, etcétera, etcétera, tendría que tener un permiso especial para poderlo hacer. No solamente que el reglamento de propiedad lo autorice, sino que tiene que ver también con todo el tema de turismo. En consecuencia, pues lo primero es revisar el reglamento de propiedad horizontal para determinar si allá se establece o no esa posibilidad. Si definitivamente no hay esa posibilidad de arrendar, tendría que acudir mediante un proceso verbal sumario a un juez para dirimir el conflicto con esa persona. Doctor, esto desde la parte civil, pero usted que es especialista en la materia, ¿qué connotaciones, digámosle a nuestros televidentes, porque muchas veces desconocen estos aspectos cuando van a arrendar su inmueble, especialmente saber a quién se lo va a arrendar y en qué condiciones? Volvamos y repitámosle a nuestros televidentes qué pasaría donde las personas que están consumiendo sustancias alucinógenas, zonas comunes o en el mismo inmueble, se tengan una orden de captura por estos motivos, doctor. Sí. De hecho, no han sido pocos las situaciones y los casos que se han conocido de personas que de buena fe arriendan sus inmuebles a personas totalmente desconocidas, que luego resultan estar involucradas en delincuencia, específicamente también en cosas de narcotráfico o de receptación, etcétera, etcétera, delitos que implican que el inmueble se vea como un medio para realizar desarrollar ese ilícito, esa conducta típica, sí, señor. Y en consecuencia puede verse afectado o por una extinción de dominio o en todo caso lo pueden incautar temporalmente y va a tener muchos problemas legales. Nuestras líneas 310-245-8848, tenemos mensaje de WhatsApp de uno de nuestros televidentes. Buenas tardes, mi pregunta es, el papá de mi bebé no está mandando lo de la cuota alimentaria completa. ¿Qué debo hacer? ¿En algún momento él deberá ponerse al día? Porque dice que en el caso del virus está pasando por... Está pesado para enviar completo. Me imagino que al decir enviar completo es la cuota alimentaria. Doctor Leobardo. Bueno, hay desde el campo penal hay un delito que se llama inasistencia alimentaria. En la consideración que se ha tenido ya por línea de cortes, se ha establecido que se presume que la persona que está obligada a cumplir con los alimentos devenga por lo menos el salario mínimo legal. Entonces, sobre esa base, seguramente el juez que vaya a conocer del caso o el fiscal van a tener en cuenta la consideración para determinar cuántos hijos tiene, cuántas obligaciones alimentarias tiene. En todo caso, lo más recomendable en esos casos es buscar una conciliación para procurar efectivamente evitar que se surtan instancias que luego no van a ser benéficas para el menor en todo caso, porque un padre de familia en la cárcel o privado de la libertad o con una sentencia condenatoria en su contra no va a poder proveer de mejor manera los alimentos. Pero eso no quiere decir que deba dejarse de cumplir la obligación. Entonces mínimamente debe procurarlo y si no, de todas maneras acudir a una comisaría de familia y ante un juez de familia y buscar una regulación de cuota alimentaria, estableciendo el juez o la comisaria cuáles son las circunstancias reales de la persona que está inasistiendo alimentariamente al menor. Doctor, hay una situación con este delito de inasistencia alimentaria y yo quiero que usted se lo explique a los televidentes. ¿Por qué es importante probar los ingresos de la persona que se está denunciando en este momento como con el delito de inasistencia alimentaria? Bueno, realmente bajo el esquema del sistema penal acusatorio actualmente se tiene que la carga de la prueba corresponde al Estado. Es decir, es la Fiscalía
o ahora el acusador privado actualmente, quien debe probar que esa persona realmente tiene unos ingresos que le permiten cumplir mínimamente con una asistencia alimentaria para el menor, ¿cierto? En consecuencia de no hacerlo, pues estaría vinculándose obviamente incurso en el delito de inasistencia alimentaria. Entonces, lo que siempre se sugiere es que de todas maneras la persona que querella, que se llama víctima, busque antes de formular la querella o la denuncia, de presentar la queja, establecer para ayudarle a la fiscalía cuál es la capacidad económica del individuo, porque también hay casos en donde definitivamente las personas no tienen ni siquiera no tienen capacidad económica, vital. muchas veces no termina en nada. Entonces ahí hay una causal que lo justificaría indudablemente, salvo a pesar de la presunción legal que se tiene desde las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia. Tenemos llamada de televidente. Muy buenas tardes, doña Lilibet Cano. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Doña Lilibet, ¿cómo me le ha ido? ¿En qué le podemos ayudar, doña Lilibet? Doctor, es que tengo una pregunta. Mi esposo, pues él tiene cuenta de ahorros en el Banco de Bogotá. Él es empleado público y actualmente donde estamos radicados no existe la entidad. Entonces él retira en una ATH, acá por el Banco Popular. Él hizo un retiro el 29 de mayo y resulta de que él, en el momento, pues él no alcanzó a retirar el dinero y nuevamente el cajero lo tomó. Fue un retiro por 600.000 pesos. Pues eso fue el 29 de mayo y esta es la hora y hemos llamado a la Servilínea, nos acercamos al Banco Popular acá, pues para que nos dieran solución o de pronto sí, la gerente hiciera la gestión, pues no nos han dado respuesta alguna. Se ha hecho derecho de petición verbal llamando a la Servilínea y tampoco, ya hemos insistido muchas veces. Mi esposo en el momento que hizo el retiro y como el cajero lo tomó, el recibo que le dio el cajero, pues sale que está declinada el retiro, o sea que no se hizo el retiro, pero sí lo tomó, o sea sí lo descontaron, porque pues sí nos dimos cuenta que lo habían descontado. En ese caso, ¿qué podemos hacer o cuál es el paso a seguir? Le agradezco mucho pues que me colabore con esto, por favor. Doctor, increíble que a estas alturas de la vida tengamos problemas con el sistema financiero. Muy corto, doctor, que ya vamos despidiendo el programa. Bueno, a mí me parece que en ese caso ella tiene que acudir a la Superintendencia Financiera, hacer un derecho de petición al banco con copia a la Superintendencia Financiera y en todo caso de determinarse que efectivamente el banco se quedó con el dinero, puede también incursionar en un delito como de aprovechamiento de error ajeno. Me parece que de todas maneras buscar un alivio a través de la Superintendencia Financiera le puede ayudar bastante. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en nuestro programa Actúe en Derecho. Y ustedes continúen con toda la programación del Canal TRO, el canal del Gran Santander. Hasta una próxima oportunidad.